Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Bien, hoy continuamos con la siguiente lección del curso de Access 2016 desde cero. Bien, nosotros hasta ahora habíamos hecho una tabla que era abonados, que la vamos a abrir, y en la que teníamos metidos algunos datos, ya los vemos ahí. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos filtrar esos datos. Bien, si nosotros queremos buscar un dato, evidentemente aquí tenemos solo 4 datos, entonces es muy fácil ver todos los datos, pero si nosotros tuviéramos 100, 200 y queríamos buscar uno en concreto, pues tenemos varias maneras de hacerlo. Bien, la primera es este cuadrito de aquí abajo donde pone buscar. Vamos a suponer que yo querría buscar, por ejemplo, PE. Entonces, como vemos, automáticamente él me lo marca PE. Si no es ese PE el que yo quiero, le doy al Enter y me pasa al siguiente. Y si no es ese, pues le vuelvo a dar y me pasa al siguiente. Y si le doy otra vez, pues ya de ahí ya no pasa, porque lo que me quiere marcar es que ya no hay ninguno más. Entonces, de esa manera él pues busca rápidamente en la tabla. O sea, si yo por ejemplo ahora pondría Vitoria, vamos a poner así, pues él me buscaría el primer registro que pone Vitoria. Ahí le tenemos. Si le doy al Enter, pues pasa al segundo. Y si le sigo dando, ya no me aparece nada más. Entonces esa es una búsqueda muy general. Vamos a suponer en cualquiera de los encabezados en la flecha, si yo me pincho, me voy a pinchar por ejemplo aquí donde pone domicilio. Y voy a ir aquí donde pone filtros de texto. Entonces él me da varias opciones. Me dice es igual a, no es igual a, empieza por, no comienza por, contiene y así. Vamos a suponer que digo, oye, quiero que me busques todos los que ponga Bilbao. Pues pongo aquí es igual a Bilbao. Le doy a aceptar y él lo que hace es que me esconde todos los registros que no correspondan a Bilbao. Entonces es una buena manera de quitarme de en medio todos los registros que en ese momento no quiero usar. Si quiero recuperar lo que tenía, le doy aquí donde pone alternar filtro. Y ahí lo tendría. Bien, vamos a suponer, hemos hecho un filtro, si entramos aquí, un filtro de texto. Pero puedo hacer un filtro de número. Vamos a meternos, por ejemplo, en cuota. Me meto aquí y voy aquí a filtro de número. Y le voy a decir que quiero, por ejemplo, que me saque todos los que su cuota no sea 30. Pues le digo, no es igual a 30. Pongo aquí 30, le doy a aceptar. Y ha escondido el valor que tenía 30. Entonces hemos hecho filtro de número y filtro de texto. Bien, luego tenemos también, podríamos tener otras opciones. Por ejemplo, ordenar de la A a la Z. Por ejemplo, vengo aquí en nombre de abonado, le clico y aquí tengo ordenar de la A a la Z. Y entonces me pone los nombres en orden alfabético y luego, evidentemente, los datos que hay al lado también se mueven porque van asociados al primer dato. Tengo de la Z a la A, bien cambia. Y también tengo que puedo ir quitando, como en vez de usar el filtro, podría ir quitando los que yo no quiera. Por ejemplo, decir, oye, me interesa quitar Juan Pérez y Lola Pérez. Le doy a aceptar y entonces se quedaría solo con ese registro, que es muy similar al primer filtro que nosotros hemos hecho. Si queremos volver a tenerlo como teníamos, o entramos aquí y marcamos, o le damos otra vez a alternar filtro y así lo recuperamos. Bien, por ejemplo, en edad, pues vamos a hacer otro filtro. Vamos a suponer que yo quiero uno que sea mayor o igual, que no sea igual. Pues nos vamos, por ejemplo, a donde pone aquí en filtro de números entre. Y yo, por ejemplo, le digo que quiero que me saque entre 15 y 50. Le doy a aceptar y entonces solo me saca esos dos valores. Yo en cualquier momento puedo asociar dos filtros, o sea, yo he hecho ese primero, pero puedo venir aquí y decir, vale, y de esos quiero solo los de la cuota de 30 euros. Pues me vengo por aquí y puedo quitar de aquí 30 euros. Y solo hay un abonado, pero de esa manera lo tendría bien. Le doy ahí a alternar filtros y así recupero todos. Muy bien, pues hasta aquí la lección de hoy, donde hemos aprendido a usar filtros y a buscar datos dentro de nuestra tabla, una cosa que es muy útil cuando se tienen bastantes datos. Muy bien, si les ha gustado el vídeo me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde ponen suscribirse y así van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales, tienen todos los enlaces debajo del vídeo y en las páginas de BM Informática y la Buhardilla de BM.
Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo.